Buenas tardes. En este video vamos a ver un ejemplo sobre el teorema de Norton. El teorema de Norton plantea que una red o circuito equivalente complejo puede ser transformado en un circuito equivalente compuesto por una fuente de corriente con una resistencia conectada en paralelo. Este teorema de Norton nos permite simplificar un circuito y llevarlo a un circuito equivalente. En este ejemplo puse un diagrama de circuito de corriente continua donde podemos ver dos fuentes de poder y un circuito mixto, donde al final podemos encontrar dos terminales A y B, o sea, un circuito que se encuentra abierto en esas terminales A y B. Ahí es donde vamos a utilizar el teorema de Norton para determinar dos valores, una resistencia de Norton y una corriente de Norton. Teniendo la corriente y la resistencia de Norton, vamos a poder elaborar el circuito equivalente. ¿Ya? Entonces, para poder hacer eso, tenemos que seguir unos pasos. El primer paso es determinar la resistencia de Norton. Para determinar esa resistencia de Norton hay que anular las fuentes de tensión del circuito. Esa lo podemos hacer a través del cortocircuito. Se puede cortocircuitar las fuentes. Entonces, de esa manera estamos cortocircuitando la fuente de poder de 12 volts, que es la fuente V1, y vamos a cortocircuitar esta otra fuente V2, que también es la fuente de poder que se encuentra ahí presente en el circuito. Entonces podemos hacer ese cortocircuito de fuentes, y en caso de que hubiese una fuente de corriente, ahí en ese caso esa fuente de corriente tiene que ser reemplazada por un circuito abierto. En este caso no aplicaría, solamente tenemos fuentes de poder de voltaje. Entonces, al hacer ese procedimiento de cortocircuitar las fuentes, nos vamos a encontrar con un circuito como el que vemos aquí. Ese circuito ya no tiene incorporadas las fuentes, sino que solamente aparecen las resistencias. Y ahí es donde podemos determinar la resistencia de Norton. Esa resistencia de Norton va a ser la resistencia equivalente del circuito. Por lo tanto, vamos a tener que resolver el circuito como un circuito mixto, de donde encontramos vamos a tener que determinar las resistencias que están en paralelo, y hacer la operación correspondiente para poder determinar la resistencia de Norton, la resistencia equivalente. Entonces, vamos a resolver el paralelo que hay entre las resistencias que serían R1 y R3. R1 se encontraría en paralelo con R3. Al resolver ese paralelo, vamos a encontrar una resistencia equivalente que se va a encontrar en serie con la resistencia R2 y R4. Por lo tanto, vamos a tener que hacer la suma. Vamos a sumar la resistencia la resistencia, R2 y la resistencia R4. Hacemos la suma. Entonces ahí estamos resolviendo el circuito mixto. Entonces vamos a anotar los valores. El paralelo entre R1 y R3 sería los 6 ohm multiplicado por 3 y dividido por la suma, 6 más 3. Estamos resolviendo el paralelo entre la resistencia de 6 ohm y la de 3 ohm. Entonces, al hacer ese circuito en paralelo, después vamos a tener que sumarle la resistencia R2 con la R4, que sería 5 y 4 ohm. Por lo tanto, la resistencia N va a ser igual va a ser igual a 11 ohm.
Ya son 11 ohms de resistencia. Ya, entonces ya tenemos determinado entonces la resistencia de Norton. Ya, ahora vamos a seguir con el siguiente paso, ya, el paso número 2. Ya, el paso número 2 consiste en que tenemos que determinar la corriente de Norton. Para poder determinar esa corriente de Norton, se tiene que cerrar el circuito original entre los terminales A y B para poder encontrar la corriente de Norton, que en este caso corresponde a la corriente que circula por la malla 2 del circuito. Ya, o sea, se está cerrando entre los terminales A y B con un conductor. Ya se cierra el circuito ya y se tiene que considerar ya la corriente que va a circular por ese conductor. ¿Ya? Y esa corriente vendría a ser la corriente de la malla 2, ya la corriente I2. ¿Ya? Esa es la corriente que está circulando por ahí. ¿Ya? Entonces, lo que tendríamos que hacer sería determinar cuánto vale esa corriente de malla. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que hacer, utilizar, ¿no es cierto?, el método de las mallas para poder determinar las corrientes que necesitamos, ya que en este caso sería la corriente 2. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de malla ya para la malla 1 y la malla 2. ¿Ya? Entonces las ecuaciones serían las siguientes. Ya, vamos a tener 9 y 1 menos 3 y 2. Eso es igual a 12. Ya, y el otro ecuación que se genera es menos 3 y 1 más 12 y 2. Ya, eso va a ser igual a menos 3. Entonces con esas dos ecuaciones podemos formar el sistema de ecuaciones. Ya, entonces podemos utilizar cualquier método para resolverla. Uno de ellos es el método de eliminación. Ya, o sea, podemos multiplicar por 3 la ecuación de abajo, ya, y eso nos va a quedar em, con un valor que nos va a poder permitir eliminar una de las dos incógnitas. ¿Ya? Entonces voy a anotar la primera ecuación, la voy a anotar tal cual, ya no va a sufrir ningún cambio, pero la ecuación de abajo va a quedar multiplicada por 3, entonces va a quedar menos 9 y 1. Ya a eso le resto, o sea, me queda más 36 y 2. Ya, y eso me va a quedar igual a menos 9. Ya, entonces, de esa manera podemos eliminar. Ya voy a colocarlo aquí con rojo. Ya vamos a eliminar esta incógnita. Ya, la que dice 9 y 1 con menos 9 y 1. Ya, porque por el método de eliminación lo que hacemos es sumar los términos semejantes. O sea, los términos que tienen I1 se suman entre sí, los que tienen término I2 se suman entre sí, y los términos libres de la ecuación se suman entre sí. Entonces, al hacer la suma entre ellos, vamos a darnos cuenta que se elimina la incógnita I1, ¿ya? Y me va a quedar solamente los dos restantes. ¿Ya? Entonces, eso finalmente va a aparecer como 33 y 2 igual a la suma de los términos libres, que me daría 3.
¿ya? Por lo tanto, al despejar, ¿ya? Y 2 me va a quedar como 3 dividido en 33, ¿ya? Y eso es 0,09, 0,09 amperes. ¿Ya? Ese sería el valor de la corriente I2. ¿Ya? Entonces eso nos va a servir para después, eh, o sea, para poder conocer esa corriente de Norton, ¿cierto? Que en el fondo es la corriente I2. ¿Ya? Entonces podemos incluso notarlo aquí. Yo puedo notar que la corriente Norton o la corriente N va a ser igual a la corriente 2, que es igual a 0,09 amperes. ¿Ya? Entonces ahí podemos determinar ambos valores que necesitamos, ya tanto el valor de la resistencia de Norton como el de la corriente de Norton. ¿Ya? Entonces, ahora vendría la última parte, donde tenemos que hacer el circuito equivalente. Entonces voy a dibujar aquel circuito. Va a ser un circuito con una fuente de corriente y va a tener una resistencia, ya corriente de Norton. La corriente es de 90 miliamperes. Ya la resistencia de Norton la pudimos determinar, ya, y esa es 11 ohms. Entonces, de esa manera pudimos determinar el circuito equivalente de Norton. ¿Ya? Y así es como el ejercicio se resuelve. ¿Ya? Hay una relación bastante estrecha entre el teorema de Norton y el teorema de Thevenin. ¿Ya? Pero ese teorema de Thevenin va a quedar para un futuro video. ¿Ya? Eso sería todo. Gracias.